recién incorporada Canarias a la corona de Castilla, se va a producir aquí un cambio social con unas necesidades que en principio no se tienen. Con la cal sucede que hay que o traerla desde Europa o buscar aquí el medio de producirla. Casas, cuevas, almacenes, graneros, tenemos una abundancia de restos que parece, vamos, que sin lugar a dudas ese tipo de acondicionamientos está más que extendido por toda la isla de Gran Canaria. Entonces vemos que hay unos encalados, para entendernos, que son periódicos, ¿no? Que vemos cómo se encala una vez, se vuelve a encalar, con lo cual estamos hablando de una resistencia en esa labor que para ellos tuvo que ser, pues bueno, en el caso del granero, fundamental, porque en ellos les iba la vida. La piedra caliche, muy extendida por la costa norte, sur y este de Gran Canaria, va a ser materia prima para la elaboración de este material. Una treintena de hornos de cal se van a establecer en toda esta zona. Tu familia, Alexis, participaba en lo que era la obtención de la piedra, en la transformación del caliche en cal y luego también en la distribución, en la venta, ¿no? Sí, yo sé que mi padre, por ejemplo, era piquero barrenero. Mi tío Antonio era el conductor del camión, tenía un transporte, y mi tío Ostín era hornero. El resto de mis tíos, pues supongo que tendrían una función, que no la desconozco, pero estaría también referente a lo que era la obtención de la cal y el procedimiento que tenía para quemarla, para la quema. Aparte de eso, hubieron también nietos que trabajaron también en la industria, aparte la industria de cal que tenía mi abuelo, podía tener aproximadamente, en los años 50, podía tener entre 10, 15, 20 personas trabajando. La materia prima, el caliche o carbonato cálcico, es una roca de depósito química donde influye mucho el agua de lluvia, que la disuelve, pero que hay que quemarla, darle calor para convertir ese carbonato cálcico en óxido de cal, que es la forma en que se emplea. Luego había un dato muy curioso, que había que tener mucho cuidado con la temperatura, porque llegaba a alcanzar unos 1000 y más de 1000 grados de temperatura. Había que tener mucho cuidado porque se le echaba un poco de agua para que enfriara, para que bajara la temperatura. Pero los transportes de aquella época eran de madera, y la cal, al echarla dentro del transporte, muchos llegaron a arder. Un dato curioso aquí es que son dos hornos en una misma estructura, ¿no? A pesar de que si observas bien los dos hornos, uno parece más rudimentario que el otro. Uno está hecho de cal, de piedra y cal y arena, y el otro ya vino un poco posterior, vino el ladrillo de fuego. Entonces, la forma de construcción de los hornos, tanto este rudimentario de piedra y cal como el del ladrillo de horno, era, en la base tenía que ser de piedra normal, piedra cal o piedra y tierra, piedra y arcilla. Una vez que se hacía la hornilla, que solía ser de 1,5 metros, 2 metros de alto, se hacía el parrillado, luego se le hacía, había una parte que era de arena, se le echaba de arena o algún tipo de material, algún elemento que aguantara el calor, y a partir de ahí, entonces ya se fabricaba el horno con los materiales, digamos, había mucha gente que le echaban la sal marina, que aguantaba mucho de las salinas,
una tierra, pero el ladrillo de fuego o la misma cal que aguanta también las temperaturas. Entonces ya se hacía ahí hasta arriba, que solía ser entre 7, 8, hasta 10 metros de altura. El desarrollo de esta industria va a culminar en el siglo XIX-XX porque se va a necesitar para todas las infraestructuras sociales, urbanas, sobre todo agrícolas, en el control del agua, de escorrentías, de galerías, que necesitan estanques, acequias, acueductos, donde se va a utilizar este material, teniendo mucha importancia hasta los años 60 del siglo XX. Ese producto que se consigue es inestable, ¿no? Es muy inestable, de tal manera que es agresivo. Para poderlo usar tienes que mezclarlo con agua y hay otra reacción química que libera muchísimo calor. Por eso el trabajo en los hornos de cal era muy duro, no solamente por las altas temperaturas que alcanzaba el horno, que obligaba a que los hombres que trabajaban aquí estuvieran siempre forrados con telas de saco, incluso las manos, ¿bien?, sino que después a manipularla había que tener mucho cuidado por esas circunstancias, por la liberación de alto contenido de calor que liberaba cuando se mezclaba otra vez la cal para apagarla. La expresión popular es apagar la cal, y a partir de la cal apagada ya se puede manipular y se puede usar para multitud de aspectos. En la parte alta del barranco del Polvo nos encontramos los restos de un horno en la zona alta de Sardina, muy cercano al cementerio. Se construye este horno de cal, aunque nos encontramos a su alrededor algunos restos de ladrillos refractarios que podían ser para recubrir el interior del horno o que se fabricaron en este mismo lugar. Llama la atención a veces la ubicación de estos elementos, de estos hornos, dispersos por la comarca y a veces en territorios aislados. Es el caso de este horno de cal que nos encontramos en la parte baja del barranco de Fataga, que el único sentido que le vemos es la elaboración de cal aquí para una gran construcción hidráulica, para captación de las aguas subalveas a través de galerías, de minas, en dicho barranco. Además hay que entender que debe haber piedra de cal, caliche por la zona, y sobre todo hay acceso a la leña, a la madera de quemar para la elaboración de la cal. Es característico observar que los hornos, estos elementos constructivos, se van a construir bien donde está el material en la cal o bien donde se va a usar. Aquí observamos un trozo de carbonato cálcico precipitado en esta ladera, que da la coincidencia que tenemos el horno junto a ella. Además, es necesario tener madera, leña, para usarla en su quema. Por lo que nos vamos a encontrar en la comarca 3 zonas muy características de producción
de cal a través de las costras de caliche. Todo lo que es la loma del Goro, la montaña Punta de Gando, muy importante, la punta de Arinaga y la zona de Aldea Blanca, allá por San Bartolomé de Tirajana. Después había unos tipos de hornos, no todos los hornos eran iguales, habían diferentes tipos de hornos que yo no memorizo, ¿me entiendes? Porque era uno de alta producción, otro de tal, pero que También del tamaño. Del tamaño, de igual. Yo sé que los hornos de cal, una vez que se encendía, si había producción, si había demanda, podían estar los 365 días del año funcionando sin problemas, porque se iba hallando, iban sacando, se iba hallando y estaban constantemente ardiendo. En Semana Santa y en algunas épocas que a lo mejor no había tanto trabajo, pues se intentaba mantener echándosele como la piedrilla suelta que quedaba de lo que era el ripio, se le echaba por encima una capa para que mantuviera el calor. Entonces la gente pues echaba días por ahí en otros sitios, los empleados, ¿entiendes? Para que el horno no se pagara, pero si el horno no se paraba, pues había un dato muy curioso. Tenían sus nóminas, tenían sus seguros sociales, cuando una persona causaba baja se le pagaba, cuando se liquidaba y tenía lo que era los pagos que se hacía al Montepío y a la Seguridad Social. Una de las obras civiles simbólicas de la que él le vendió cal fue la presa de San Lorenzo. El topónimo Aldea Blanca aparece ya en los primeros documentos del siglo XV, nominando a esta zona debido a que desde la costa de Agaete casi hasta Maspalomas vamos a encontrarnos una costra blanquecina de un material que se conoce aquí como caliche, el carbonato cálcico. Una de las características de los hornos de cal es que están construidos en los declives, en las laderas del terreno, para aprovechar y facilitar la carga desde arriba, por la boca superior. Pero en este caso hay una particularidad y es que este horno está construido en el interior de la roca. O sea, es un horno excavado en ella. Y da la circunstancia que es un horno bastante antiguo, con unas características de producción muy importantes y que incluso el pozo, el interior, es tan grande, es que tiene una entrada lateral para facilitar la carga y descarga del producto que se va a calcinar aquí adentro. La cal también, para los que no lo conocen, ¿no?, fue muy buena también para lo que es las obras hidráulicas, tanto presas como tanques y acequias y tal. Los muelles. Exactamente, para las acequias era con cal y arena se mantenía, pero tenía siempre que estar pasando el agua porque la cal y la arena desde que se seca, eso ya se viene abajo, ¿sabes? Se destruye. Y en lo que eran las presas y en algunos estanques, pues se iban haciendo y a la vez se iban llenando de agua para que la humedad fraguara la cal, y sobre todo en las presas había que mezclarlas con arcilla para que pudiera impermeabilizar, es decir, porque la cal y la arena no impermeabilizaba bien, te aguantaba la obra. Entonces, por eso es por lo que hay muchísimas acequias por ahí que se ven con lajas, con cal. Por ejemplo, un referente es la acequia de Gando,
que la hizo el célebre Lori Castillo. Y todavía se conserva grandes tramos, se conserva algunos acueductos del año 1880. En un momento de la historia de la producción de cal en Gran Canaria, se va a traer la piedra, el caliche, desde Fuerteventura. Podría ser que estos hornos costeros, litorales, tengan que ver la cercanía a donde están las descargas de ese caliche para luego transformarlos en la cal en ellos. Efectivamente, Fuerteventura fue una gran isla que, además de productora de cal, es raro el municipio en Fuerteventura que no tenga 2 o 3 hornos de cal, exportaba la cal en vivo, en piedra, perdón, ¿no? Y esa cal venían los barcos, la botaban y la propia marea se encargaba de sacarla a la orilla y después se recogía para traerla a muchos hornos. Piedra de cal de Agando, 16 de marzo 1517. Gaspar Rodríguez, maestre de la carabela que a nombre Santa María del Cabo la fleta toda a través de Antonio de Leonís y Álvaro Díaz, portugués, para llevarles desde el puerto de Agando a Santa Cruz de la Palma, a la lengua del agua tras de las casas de Martín Cabacho, vecino de dicha isla. 2 barcadas de piedra de cal en 2 viajes cuando vuelva la carabela de la isla de Tenerife. Precio del flete de ambos, 10.250, pagaderos por mitad a la entrega de cada barcada. Efectivamente, habían islas también deficitarias, como van a ser las islas occidentales, principalmente por su conformación geológica, y de los suelos que no tenían esta materia prima o no la tenían con la suficiente calidad o con la cantidad para emprender obras hidráulicas, obras civiles, obras públicas. Las primeras referencias que tenemos para un horno de cal en Canarias están en la isla de Lanzarote, en el sur, y es a través, en el Rubicón, efectivamente. Tras la conquista europea de Gadifer de la Salle y Juan de Betancourt, que llegan en 1402, ¿vale?, a la isla de Lanzarote, parece ser que en ese enclave del Rubicón se construye el primer horno de cal, por lo menos que tenemos constatado arqueológicamente, lo cual es muy interesante y nos habla que es un uso posterior a la conquista desde el punto de vista industrial, como lo que estamos viendo, en hornos más rudimentarios, troncocónicos, muy sencillos, pero ya tienen el conocimiento de una transformación, estos europeos que llegan, de este mineral, de estas costras de caliche, para los usos, principalmente el uso hidráulico, ¿no?, para mantener el agua siendo potable, bebible, etc. Y también para las construcciones. No hay construcción que en Canarias no se haya hecho hasta bien entrado el siglo XX que no tenga esta materia prima como base. El gran desarrollo agrícola en la primera treintena del siglo XX hace que la producción de tomate y plátano vayan a necesitar grandes extensiones de suelo, creándose una gran cantidad de empresas productoras que van a necesitar gran cantidad de cal para el desarrollo de su infraestructura. Se construyen sus propios hornos en la finca para elaborar, construir pozos, estanques, acequias. Los pastores estaban dispuestos a boicotear a los productores de cal, prendiendo fuego a la leña cortada en Arinaga, destinada a la fabricación y obtención del polvo blanco. Esto fue lo que denunció ante la Audiencia Real Pedro Pérez de Quintana el 16 de octubre de 1796. No ha sido costumbre hacer cal en el pago de Tarajalillo y tampoco en sus inmediaciones, y es perjudicial para los ganados y que estos consumen la rama de laulaga y espino. Año 1801. Es que es una industria agresiva, esta industria es muy agresiva, ¿no? Produce mucho, pero necesita muchas materias primas. Por eso siempre se ubica o donde esté la fuente de leña o cerca de la marea para coger la piedra o sacar la cal,
pero conlleva una producción. Ya estamos hablando de, incluso en este horno, ya, de los inicios de la industrialización en Canarias, ¿no? Que es muy tardía. Hace una veintena de años el Ayuntamiento de Agüimes rehabilita estos hornos y crea como una especie de centro de visitantes, una especie de museo de la cal, que en la actualidad hoy está cerrado. Pero la rehabilitación ha hecho que mantengamos estos 4 o 5 hornos que hay completamente aquí unidos a esta costa de Risco Verde. En el proceso de quema participa el carbón. Él compraba el carbón en el puerto, había empresas de Tenerife también que él compraba a ellos, y empezaban en el parrillado con el horno, empezaban con julaga, le ponían 4 piedritas sobre unas vigas que había, que eso se solía hacer de las vigas de los trenes que se quitaban en la península, de eso se hacía el parrillado de lo que era la hornilla. Luego se ponía un par de piedritas por encima grande para que no se cayera el carbón, se le echaban julagas, se le echaba una cama de carbón, que todo eso estaba calculado, tanto de carbón, tanto de piedra, y así hasta llenar el horno. Luego se encendía y eso podía estar un día y medio. Y mi tío Agustín era el que se encargaba era el hornero que se encargaba de hurgar con un hierro por debajo del parrillado para que cayera la cal abajo. Y luego tiene un gran poder sanitario. Sí, muchísimo, ¿no? Evitar No te olvides que yo, que no soy tan mayor, hace unos años fui a un entierro a Santa Cruz, al cementerio de Santa Cruz, y me llamó mucho la atención como antes de introducir el féretro en el nicho, ¿no? Lo abrían, lo miraban y se le depositaba en el interior cal viva, ¿de acuerdo? Ese uso que hasta 10, 15 años se ha estado realizando, con anterioridad se alveaba para desinfectar no solamente el agua, la construcción, o sea que todo, donde habían incluso enfermos y pestes, las pestes que llegaron, las grandes pandemias que llegaron a Canarias, todas, la cal fue un elemento importantísimo para ir desinfectando todos aquellos espacios. También en el siglo XVI se habla para blanquear el azúcar en los ingenios sí, azucareros. Entre un 5 y un 10%, para estabilizarla, para quitarle impureza, ¿vale? Y también para blanquearla. Frente a los 800 de los troncocónicos, aquí se podrían llegar hasta los 1200 grados. Vemos que en todo este complejo también tenemos un estanque para apagar la cal y algunos cuartos para guardarla. Sobre todo, ¿por qué se instalan en el Goro, en zonas como esta? Por la gran cantidad de costas de caliche. O sea, la materia prima la tenías aquí. Una de las formas de cuidar y de mantener el patrimonio etnográfico es darle uso. Una vez rehabilitado, en este caso, uno de los hornos de cal del Risco Verde ha sido preparado como restaurante. Mantenemos la estructura y le damos utilidad. Sí, pero si te fijas, no es solamente